Miguel Uzárraga, director para Iberia de AllianceBernstein. Miguel, muy buenos días. Muy buenos días, un placer, como siempre, estar aquí contigo en este plató tan magnífico. Yo que te agradezco esas palabras. Para comenzar nuestra charla, Miguel, si te parece, teniendo un poco en cuenta este convulso contexto de mercado y los datos que estamos teniendo últimamente, inflación, crecimiento, volatilidad, ¿en qué se deberían centrar los inversores en este momento? Pues yo creo que ha llegado el momento de centrarnos en lo que verdaderamente importa, en las compañías, en cómo podemos hacer de ellas una cartera de inversión y cómo podemos seleccionarlas para poder bueno, pues llegar a buen puerto, llegar a un sitio en el que todos estemos contentos. Es decir, compañías, tener un conjunto de factores que hagan que, bueno, pues que verdaderamente esto pues nos lleve a buen puerto. ¿Y cómo podemos hacer esto? Atendiendo pues a lo que llamamos el mundo financiero, a los fundamentales, atendiendo verdaderamente a los números que tienen las compañías, a esas estimaciones que podamos establecer, pero también mirando un horizonte temporal de largo plazo. Por lo tanto, yo creo que esos son dos factores importantes, los fundamentales, por un lado, y el largo plazo en otro. ¿Y cómo puede afectar, por tanto, la inflación a las carteras de los inversores? ¿Cómo se reduce el riesgo de inflación en las carteras de AllianceBernstein? Bueno, yo creo que es importante poner en contexto todo, mirar un poco en la distancia, ver un poco, no centrarnos en el árbol, sino mirar un poco el horizonte y mirar el bosque, ¿no? En ese sentido, la inflación es un monstruo que ya está con nosotros y claramente es un factor muy importante a tener en cuenta que afecta pues bueno, pues, severamente a nuestras carteras porque las puede depreciar en valor mucho más rápido de lo que nosotros esperamos, ¿no? Por lo tanto, se tienen que tener en cuenta una serie de estimaciones en las valoraciones de las compañías en determinados sectores para valorar esas compañías. ¿Cómo podemos hacer que esto se evite? ¿Cómo lo hacemos dentro de AllianceBernstein? Bueno, nosotros seleccionamos compañías en donde bueno, pues tienen altas barreras de entrada, tienen la capacidad de fijar precios y que tienen una ventaja competitiva considerable. Por lo tanto, esos son tres factores que nosotros tenemos muy en cuenta para proteger las carteras frente a esta inflación y evitar esos riesgos de depreciación del capital. Me llevas un poco a que ahonde un poco sobre esa forma de trabajar, esa forma de análisis que lleváis a cabo desde AllianceBernstein para preguntarte cómo hacéis, por tanto, para encontrar esas empresas eficientes y rentables a largo plazo, qué tipo de empresas os puede resultar más interesante. Yo creo que la eficiencia hoy en día está a la orden del día, es importantísimo ser eficiente, que cada día tenemos más información, cada día tenemos más factores a tener en cuenta, pero yo creo que los básicos siempre vuelven, ¿no? Siempre hay que tener una camiseta blanca en el armario, como digo yo. Pero en este sentido yo creo que la eficiencia desde un punto de vista del coste del capital es fundamental. Nosotros gestionamos carteras para buscar buenos negocios que estén bien gestionados. Para nosotros esa es la eficiencia del capital que nosotros recibimos del inversor, que sea eficiente y que podamos generar valor añadido. ¿Cómo les exigimos nosotros a las compañías esto? Pues que la reinversión de los beneficios que puedan tener por su buena gestión, por su buena tendencia, por sus buenas ventas, sea bueno, pues sea una reinversión en su propia empresa. No recomprando acciones, sino reinvirtiendo, digamos, en el modelo de negocio de la empresa para poder bueno, pues generar valor añadido y llegar también a un buen puerto, pero sobre todo que tenga esto perdure en el tiempo. Esto es como una rueda virtuosa que verdaderamente nos puede ayudar con esa reinversión del capital en el largo plazo. ¿Y en qué sectores os enfocáis para encontrar empresas con esas oportunidades de inversión y que garanticen esos buenos resultados? Bueno, yo creo que en la historia, en el largo plazo, nos hemos centrado sobre todo en tres factores o en tres sectores más importantes. En el sector salud, en el sector consumo y en el sector tecnológico. Esto no quiere decir que no haya otras compañías en otros sectores como el sector financiero o el sector energía, o incluso el sector de las utilities, de las industriales, en donde verdaderamente no exista, bueno, pues que no haya ninguna compañía. Sí que hay compañías ahí. Lo que pasa que a la hora de valorarlas
tenemos que tener en cuenta una serie de predicciones que no vamos a hacer. Y son predicciones pues, de tipos de interés o predicciones del precio del petróleo o de otras materias primas. Por lo tanto, el sector salud, sobre todo, el sector consumo y el sector tecnológico son los sectores en donde nos estamos centrando históricamente en compañías donde pueden proteger a las carteras frente a la inflación y generar un valor, digamos, duradero en los accionistas. Y ya mirando en sectores en concreto, quería preguntarte, Miguel, ¿por qué invertir en el sector salud y qué aporta a los inversores? El sector salud es un sector que la gente suele tener una fijación por el sector solamente, subsector farmacéutico. Pero yo creo que tenemos que también coger distancia y hablar de los otros subsectores. Yo creo que el sector salud, en términos generales, ofrece diversificación, ofrece estabilidad, calidad a las carteras. Y lo decimos esto con uso de razón, porque tenemos, como bien sabes, un fondo del sector salud en el cual llevamos invirtiendo muchísimo tiempo de esta manera, buscando compañías de calidad, buscando estabilidad y buscando diversificación. Esa es la única manera que podemos atraer, digamos, a los inversores para que inviertan de una manera muy diversificada, que tengan la tranquilidad y que no estén con sobresaltos de determinados subsectores o determinadas compañías. Esa calidad y esa pureza a la hora de la selección es importantísima para nosotros. En un momento te voy a preguntar sobre ese fondo de Allianz Bernstein que mira a la salud, pero antes, hablando de por qué invertir en este sector, querría preguntarte si también son compatibles esa parte ESG y la rentabilidad de este tipo de fondos. Bueno, Eva, yo creo que son importantísimos. O sea, a día de hoy se llama ESG, esto lo llevamos haciendo mucho tiempo, pero a la hora de valorar una empresa, factores como el impacto medioambiental que pueda tener la empresa o la propia cultura o la gobernanza de la misma, son factores que verdaderamente tenemos que tener en cuenta. Y yo siempre pongo un ejemplo: cuando un consejo de administración de una empresa pues, es conservador, pues generalmente suele tender a pues dar sorpresas positivas. Cuando un consejo de administración es muy agresivo en sus estimaciones de precios o en sus fijaciones de precios o lo que sea, generalmente suele tener, pues generar un poco más de controversia y suele generar decepción en el mercado en el largo plazo. Nosotros buscamos eso, buscamos compañías prudentes en sus aseveraciones, por lo tanto, y en sus estimaciones. Por lo tanto, eso dentro del factor ESG que tanto se está hablando hoy en día es un factor de gobernanza. Es un factor que se habla mucho también del medio ambiente y de que el impacto que pueda tener su modus operandi en el medio ambiente. Por lo tanto, también es una combinación de esos tres factores importantes que hay que tener en cuenta: la gobernanza, la cultura y el impacto en el medio ambiente. Y ya entrando de lleno en lo que era este fondo de Allianz Bernstein International Healthcare, ha funcionado muy bien, tanto en momentos de crisis como en momentos de crecimiento. Querría preguntarte cómo está diversificado el fondo, qué empresas destacadas lo forman y qué características tiene. Bueno, son muchas preguntas en una, pero voy a ser lo más conciso posible. Nosotros no intentamos, digamos, predecir la ciencia, no intentamos encontrar el santo grial de la ciencia que dilucide, digamos, el futuro digamos, y el devenir de la humanidad. No, aquí buscamos empresas bien gestionadas. Por eso siempre hablamos de las valoraciones de las empresas, de los subsectores que son más eficientes a la hora de proteger las carteras frente a la inflación, por ejemplo, y creo que es una manera de gestionar buenos negocios, es a lo que nos dedicamos, gestionar buenos negocios. En cuanto a la diversificación que comentabas, hablamos de una cartera global. El fondo AB International Healthcare es un fondo de renta variable global en el cual pues, se invierte tanto en Estados Unidos como en Dinamarca, como en Reino Unido, Japón, Suiza. Esos son los 5 países en donde más está invertido. Desde un punto de vista sectorial, dirás, bueno, es un fondo sectorial. Bueno, pues que invierte en muchos subsectores. Hablamos de ciencias de la vida, hablamos de lo que llaman los americanos el personal care,
hablamos del cuidado personal, hablamos de la biotecnología, farmacéutica, equipos, servicios, proveedores. Por lo tanto, hay muchos subsectores dentro del sector salud que verdaderamente nos pueden aportar diversificación. Y luego siempre me gusta comentarte tres ejemplos que tenemos en cartera. Y he cogido tres ejemplos que creo que son muy interesantes. El primero, United Health Group, es una compañía que tenemos un 8,3% en la cartera. Es una compañía del sector salud que se dedica a los seguros, pero también a la telemedicina. Opera en 50 estados de Estados Unidos y en 130 países a nivel global, proviendo, digamos, ese tipo de telemedicina. La segunda es Zoetis. Es una compañía que tenemos un 4,3% en la cartera, que se dedica sobre todo al cuidado animal. Y cuando dices eso, la gente se piensa, bueno, pues los gatitos o perritos, no, también el vacuno animal y cómo podemos mejorar su salud en el largo plazo. Y la última, Amgen, que es una compañía también, en este caso es americana, a lo que se dedica es a la secuenciación del ADN. Lo cual también es muy interesante y a poder hacer medicinas un poco más ad hoc para cada uno de nosotros, dependiendo de las características que tengamos. Por lo tanto, son tres ejemplos muy dispares que son muy interesantes, desde biotecnología hasta telemedicina, en servicios de la salud, que yo creo que son también muy a tener en cuenta en la evaluación de las compañías y protegiendo, digamos, frente a la inflación. Bueno, pues está claro y además toda esa diversificación de cuidados y a dónde mira esa salud. Miguel Luzarraga, director para Iberia de Allianz Bernstein, un placer haberle tenido esta mañana aquí una vez más en Business Connection en Negocios Televisión. Esperamos el próximo día. Muchísimas gracias. Buen día y buen negocio. Lo mismo.